Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Como les decía, estamos muy contentos, estamos muy honrados el día de hoy de celebrar los 42 años de la AMPO. Estamos en un periodo de transición, tanto como mesa directiva, pero también a nivel mundial, ¿verdad? Esta pandemia nos ha dejado una serie de aprendizajes, una serie de conocimientos que nos ha hecho aprender a nuevas formas de relacionarnos. El que estemos hoy juntos aquí con diferentes países que nos acompañan, pues es un ejemplo de ello. Esta reunión o este festejo del 42 aniversario no hubiera sido posible si no es por las tecnologías, ¿verdad? Y esas tecnologías las hemos aprovechado de esta manera tan amplia, derivado de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero presentar nuestra sesión de hoy. Se llama Orientación Transicional para el Sentido Ético de la Vida. Lo presenta Amílcar Brunal. Él es psicólogo egresado de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, especialista en orientación educativa y desarrollo humano de la Universidad del Bosque de Bogotá. Orientador educativo en ámbito escolar adscrito a la Secretaría de Educación de Bogotá desde 1994 y maestro en investigación social interdisciplinaria, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, autor de libros de orientación transicional y Cuando los hombres hablan, y coautor de Rol y sentido de la orientación educativa en Colombia, coeditor de la revista latinoamericana de orientación y desarrollo humano, Orientación, de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, la RELAP. La RELAPRO es nuestra asociación hermana, donde se conjuntan orientadores de los diferentes países de América Latina. Actualmente el doctor Amílcar es el director general para el periodo 2018-2021. Para comentar la ponencia del doctor Amílcar, también tenemos un panel de lujo compuesto por la licenciada Silvia Inés Carmona. Ella es licenciada y profesora en psicopedagogía, jefe de gabinete psicopedagógico, subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación de Córdoba, Argentina. También colabora con el programa de orientación vocacional ocupacional, es docente de pedagogía y capacitadora en la red provincial en Córdoba, Argentina. También nos acompaña el doctor José Alberto Monroy Romero. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestro en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Educación por la Universidad de Ixtlahuaca, es profesor de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y también es expresidente y miembro del Consejo Asesor de la AMPO. Bien, también nos acompaña la doctora María de los Ángeles Silva Mar. Ella es psicóloga educativa, maestra en educación, doctora en gestión ambiental para el desarrollo, orientadora educativa desde hace 35 años, representante de la AMPO en la región norte de Veracruz, es coordinadora educativa en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, en donde es profesora de tiempo completo. También nos acompaña la doctora Fabiola Macías Espinosa. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Gestión y Políticas de la Educación Superior y doctora en Ciencias de la Salud Ocupacional por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación es la orientación profesional, educación, salud y trabajo en población juvenil. Como pueden ver, bueno, tenemos el día de hoy un ponente y un panel de lujo, quienes nos harán favor de compartirnos sus conocimientos esta mañana. Adelante, maestro José Manuel. Pues vamos a iniciar. Estará la maestra Paola, precisamente como moderadora, y solamente para recordarles que hoy también vamos a celebrar con un brindis el 42 aniversario de la AMPO. Este brindis será al final prácticamente del evento académico. Muchas gracias. Y Paola, ¿podrías arrancar con la presentación de la ponencia del doctor Amílcar? Sí,
Gracias, maestro. Pues bien, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Amílcar Brunal. Él tendrá un tiempo, bueno, que ya habíamos acordado previamente para presentarnos su ponencia y concluyendo la presentación del doctor Amílcar, bueno, pues iremos con nuestro panel. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, por este honor de acompañarles en el 42º aniversario de la AMPO, la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, de la cual a nivel latinoamericano pues tenemos mucho que aprender, seguimos aprendiendo continuamente de profesionales que nos han liderado por mucho tiempo en este campo. La ponencia que traemos en el día de hoy, Orientación Transicional para el Sentido Ético de la Vida, tiene dos partes. La primera parte, que es la parte teórica, esencialmente teórica, la presentaremos en un video de unos 15 minutos. Esperamos que mientras tanto ustedes puedan tomar nota de algunas inquietudes, preguntas, comentarios que vayan surgiendo. Una vez tengamos esta parte, yo voy a introducir en un PowerPoint la aplicación práctica, porque nos han requerido eso a varios países donde lo hemos presentado, nos decían que sí se ve claro el enfoque teórico, pero muy teórico. Entonces, en la segunda parte, no se preocupen, vamos a ver la parte aplicada a la orientación educativa en el ámbito que trabajamos los orientadores en Latinoamérica. Entonces, para acelerar, para agilizar, vamos a presenciar el video que ustedes transmiten de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Primero que todo, agradecer nuevamente a AMPO y específicamente al maestro José Nava Ortiz, de quien hemos aprendido mucho, seguimos discutiendo y comentando muchísimo, un gran crítico del modelo. Esperamos que, lo hemos dicho con mucho respeto y coloquialmente, no esperamos un comité de aplausos cada que presentamos el modelo, más bien esperamos unas críticas constructivas que nos permitan visualizar los vacíos que este modelo tiene. Este modelo ha sido inspirado por el trabajo que ha venido haciendo nuestro fundador en Venezuela, doctor Julio González Bello, quien actualmente pues, está pensionado, pero sigue trabajando en este proceso de la orientación desde Venezuela. Inclusive ya estamos adelantando una propuesta para desarrollar un currículum para trabajar sobre el concepto de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Nos referimos a algunos temas que ustedes pueden ir viendo durante el video. Uno de ellos tiene que ver con el concepto de transición, lo transicional. Este modelo se considera transicional porque consideramos que hay unos momentos pertinentes o mucho más pertinentes para hacer la orientación, para hacer la mediación en orientación que tienen que ver con las transiciones académicas. No consideramos tanto las transiciones de tipo social, sino las transiciones de tipo académico entre ciclos educativos. Vamos a hablar hoy específicamente de la transición de la finalización de la primaria a la secundaria, que entiendo que en México es en el grado sexto, termina la primaria, es así, y la continuidad del grado séptimo. Allí creo que en muchos países encontramos que es un momento crítico, un momento de crisis, entendiendo la crisis como una oportunidad. Entonces, la mejor oportunidad que podemos tener allí es en esa transición de la primaria a la secundaria. Luego, la segunda transición de la educación media a la educación, la finalización de la educación básica a la educación media y posteriormente de la educación media a la educación superior, ya sea de tipo técnico, tecnológico o universitario. A eso nos referimos con transiciones y ese concepto está basado en la teoría de Winnicott, del objeto transicional, el espacio transicional, el objeto transicional que se presentan en esos espacios. El sentido, la orientación transicional para el sentido ético. Aquí el concepto de lo ético lo tomamos directamente tal como lo interpreta Maturana, recientemente fallecido. Humberto Maturana habla de lo ético como la preocupación por el otro, la preocupación por los otros, y desde la perspectiva de Adela Cortina se aplica a una ética universal, la ética como la preocupación por todo lo demás, por todos los demás, por la sociedad, por el universo en general. Y la vida como el evento transicional por esencia, preponderante, que nos permite justamente desarrollar todas esas transiciones. Este modelo sienta sus bases filosóficas en la ética de las culturas ancestrales Abya Yala, de América Ancestral, y de la filosofía Ubuntu, de África subsahariana.
Sus raíces ontológicas y sociológicas se derivan de la teoría del desarrollo a escala humana del economista chileno Manfred Machneff. Sus raíces psicológicas se derivan de las interpretaciones del concepto de transicionalidad biopsicosocial de Winnicott, y sus bases pedagógicas se derivan de la mayéutica socrática básica aplicada en el proyecto pedagógico Sinapsis. Establece como objetivo fundamental facilitar la construcción del sentido ético de vida, entendido como el desarrollo de la conciencia comunitaria, la conciencia intrapersonal e interpersonal. A partir de diversas reflexiones pedagógicas publicadas por Julio González Bello, principal fundador de Relapro, presentadas en varios espacios académicos como el Congreso Internacional de Orientación en Costa Rica 2014, acerca de la necesidad de crear nuestros propios modelos de orientación basados en una visión epistemológica desde el sur global, aportadas por los colegas de Uruguay, entre otros. Se suma a esta construcción el análisis de resultados de 11 encuestas latinoamericanas de orientación desde el 2015, en las que participaron orientadores de casi todos los países latinoamericanos que desarrollan el campo desde diferentes perspectivas, psicológica, pedagógica o sociológica. Las ponencias presentadas al Congreso de Orientación, Enfoques, Modelos y Estrategias de la Orientación en Latinoamérica, desarrollado en Buenos Aires en 2017, los aportes del documento base para la orientación en México 1993 y hasta un modelo latinoamericano de orientación educativa, artículo del maestro José Nava Ortiz, se retoman también elementos culturales de las filosofías ancestrales, tales como la filosofía africana Ubuntu, presentada por Max Foto de Sudáfrica, y de las culturas amerindias de Abya Yala o Bien Vivir, correlacionadas con los modelos de desarrollo social contemporáneos, capitalismo y socialismo. Este modelo de orientación educativa, aún en construcción, busca dar respuesta a las necesidades sociales y educativas de Latinoamérica desde la perspectiva del desarrollo a escala humana de Manfred Machneff, sin desconocer los orígenes epistemológicos del campo, ni excluir pensadores de otras latitudes que se consideren pertinentes al modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Surge entonces, como uno de los ejes de investigación, la pregunta acerca del rol y sentido que necesita construir la orientación educativa en el siglo XXI, teniendo en cuenta estos factores macrosociales mencionados. En abril de 2017, Max Foto en Buenos Aires aporta los conceptos de orientación para la vida, que facilita centrar conceptualmente todas las acciones dispersas del campo y posteriormente elementos de la filosofía Ubuntu. I am because I belong. Soy porque pertenezco. Soy en comunidad. Esta categoría base, orientación para la vida, posteriormente se subdividirá en este modelo en 1. Orientación para la vida en comunidad, cambiando el énfasis en el enfoque psicologista sobre los factores individuales introspectivos que se han venido asumiendo tradicionalmente como aspectos primarios de la orientación educativa, por el énfasis en el enfoque sociocomunitario, de acuerdo con las filosofías ancestrales citadas. En la categoría Orientación para la vida académica laboral se incluyen los temas de orientación vocacional, profesional y socioocupacional, al igual que la orientación académica transversal diseñada para la cualificación de las habilidades comunicativas transversales al mundo académico y del trabajo. Proyecto Sinapsis.
En la categoría Orientación para la vida interpersonal se incluirán por su parte el desarrollo de temas como las cosmovisiones y las emociones personales, la resiliencia y habilidades sociales compuestas como alteridad asertiva y liderazgo empático, centrados en el concepto de conciencia actitudinal en relación con la construcción de proyectos de vida. Sin embargo, en la búsqueda por trascender a la instrumentalidad mecanicista típica del campo, nos hemos propuesto fundamentar filosóficamente nuestro trabajo, ahondando en el concepto fundamental de nuestro modelo, la vida. Optamos en este modelo asumirla desde la acción humana como fenómeno trascendental sublimable. La vida es el espacio transicional por excelencia, constituido por múltiples ámbitos de aprendizaje social, que puede ser construida conceptualmente como fenómeno trascendental sublimable con sentido ético. En cuanto a la reflexión ética, retomamos de la filosofía amerindia ancestral principios de convivencia social acordes con altos desempeños morales resumidos en no mentir, no robar y no estar ocioso, que resultan de vital importancia tanto en las circunstancias cotidianas de las relaciones interpersonales como en las situaciones laborales mediadas por la ética profesional, evidenciados en la honestidad en las relaciones personales comerciales con la comunidad, que tienen alto impacto igualmente a nivel estatal y global. De manera complementaria, asimilamos en este modelo el concepto de la ética como preocupación por las consecuencias que las acciones humanas tienen sobre los otros, reconociéndolos como sujetos legítimos para la convivencia dentro de la categoría del amor. Con el propósito de aclarar las relaciones entre moral y ética, acudimos a las reflexiones de Sabater cuando afirma que la moral es el conjunto de comportamientos y normas que personas con pensamientos similares aceptan como válidos, mientras que la ética se define como la reflexión sobre los criterios de validación que usamos y la comparación con otras morales. Este tema lo anclamos en este modelo en el concepto de conciencia social. Por otra parte, parafraseando a Adela Cortina desde las definiciones de ética de Maturana y Sabater sobre la supracategoría de desarrollo a escala humana, estamos de acuerdo con que en el nivel global se hace cada vez más evidente la necesidad de una preocupación universal por los otros, que oriente con criterios consensuados los procesos económicos, tecnológicos y políticos en el sentido de un auténtico progreso. El postulado 1 tiene como propósito plantear intencionalidad y direccionalidad para las trayectorias de vida que se puedan emprender. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. El pájaro sankofa no está atascado en el pasado, ya que sigue avanzando mientras mira hacia atrás para evaluar el huevo en su pico, que denota el futuro. La construcción de sentido de vida implica aceptar que dicho sentido se va produciendo mediante los procesos transicionales que se van experimentando tanto en la vida social como en la vida académica. Aplicando el principio de transicionalidad de la educación, establecemos que los momentos más propicios para realizar procesos de orientación con efectos humanamente trascendentales pueden ser los espacios transicionales entre ciclos educativos, dado que la comunidad se encuentra más sensible a recibir información y formación encaminada a cualificar dichos procesos.
Con respecto a la conceptualización epistemológica de la vida social, tomamos como base la teoría de las necesidades humanas, la cual plantea que la vida se estructura con base en las tres dimensiones universales existenciales: tener, hacer y estar, que confluyen en la construcción de la vida social, interrelacionadas con las necesidades axiológico-valorativas, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, identidad, participación, creación, recreación, diferenciadas funcionalmente de una infinidad de satisfactores, producto de la sociedad de consumo en la que se viva. El sentido de vida no se descubre, se construye socialmente. El objetivo fundamental de la orientación transicional consiste en asesorar pedagógicamente el desarrollo humano en las comunidades educativas, a partir de la construcción existencial del sentido. La construcción de sentido involucra un proceso de negociación existencial, conflicto, entre el deber social y el querer, ser, para alcanzar el poder, ser, que permita realizar todas las necesidades axiológico-existenciales. La realización de las necesidades axiológico-existenciales necesita desarrollarse de manera sinérgica, optimizando los recursos vitales limitados de las personas para la construcción de proyectos de vida de larga duración. Ante la pregunta ¿dónde es necesario estar, pertenecer o movilizarse para realizar las necesidades axiológicas y construir el sentido de vida?, planteamos el siguiente postulado. Las trayectorias de vida pueden autodeterminarse a partir de amplias caracterizaciones de las potencialidades y oportunidades que ofrecen las comunidades de base, en función de la realización de las necesidades axiológico-existenciales a corto y mediano plazo. Con base en la administración ética, eficiente, eficaz y efectiva de los recursos comunitarios, que garanticen sostenibilidad, el desarrollo apropiado de las potencialidades personales y el quehacer académico, laboral pertinente. Se pueden establecer proyectos de vida que incorporen principios estético-funcionales de la ecología humana, relacionados con la responsabilidad social. El quehacer académico, mediado por las habilidades comunicativas, comprensión crítica oral y escrita y expresión oral y escrita, es transversal tanto al mundo escolar como al mundo laboral y se cualifica con base en la autorregulación personal en función de las exigencias específicas del medio. Aunque parezca obvio que los recursos económicos potenciales son necesarios para desarrollar proyectos de vida, se considera aún más prioritario desarrollar las potencialidades humanas personales y explorar exhaustivamente las oportunidades institucionales de las comunidades de base, antes que establecer presupuestos sobre la construcción de proyectos de vida o el trazado de trayectorias específicas.
Planteamos en resumen que el sentido de vida puede construirse a partir de las tres dimensiones existenciales propuestas por Max Neff: ser, tener más, hacer más, estar. En función de la realización ético-estética, autodeterminada, sinérgica y sostenible de las necesidades humanas axiológico-existenciales. Basadas en la construcción de proyectos de vida solidarios, ecológicos sostenibles y con responsabilidad social. En la búsqueda de estar consciente de la importancia de la comunidad que nos sustenta, desarrollar plenamente las potencialidades personales académico-laborales traducidas como conciencia aptitudinal, hacer, y tener conciencia interpersonal que evidencie el reconocimiento de la incidencia de las actitudes personales, cosmovisiones, en todas las áreas de la vida social. Agradecemos este espacio en donde nos permiten presentarlo. Ya lo hemos presentado en algunos espacios en Argentina, en Brasil, en República Dominicana. Igual estamos haciendo bastantes mejoras, por eso decía muy respetuosamente, no esperamos un comité de aplausos, sino más bien que este panel crítico nos permita visualizar dónde están los vacíos. Agradecemos también al Colegio de Orientadores de Costa Rica, quien ha sido un crítico bastante importante en la construcción de este modelo, ya que es un modelo interdisciplinario, mientras que en Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Chile, se trabaja la orientación disciplinar desde la pedagogía, pues aquí se busca una visión triple, una visión desde la psicología, la sociología y la pedagogía. También, como les decía, no es un modelo que se ha construido en la teoría, es un modelo que se está implementando parcialmente desde diferentes áreas y que hoy esperamos que sea mucho más claro su forma de implementación. Les voy a pedir que vayan anotando de pronto sus preguntas en el chat para irlas considerando al final, mientras si por favor me pueden permitir compartir pantalla para la parte práctica. ¿Me avisas por favor, Paula, si se está viendo mi presentación? Todavía no, doctor. Listo, ya ahí vemos su pantalla. Bueno, muy bien, retomamos entonces algunas cosas que de pronto no queden claras en el video, agradeciéndole al asistente de Google por la participación en la grabación. Y retomamos lo siguiente. Y en este modelo toma de la estructura de las necesidades, la teoría de necesidades a escala humana, sus tres dimensiones fundamentales. Dicho de otra manera, entendemos la orientación para el desarrollo humano en la dimensión personal, en la dimensión académica y en la dimensión social, haciendo énfasis en esta última dimensión. Y estos son aportes también de la colega Silvia Carmona y de Marcela Méndez, con quienes recientemente hicimos una presentación en Dominicana y nos ha permitido ir haciendo unas precisiones respecto al modelo. Entonces, en esta dimensión del tener, anclamos lo que llamamos el eje psicológico. El maestro Nava Ortiz en su documento base habla de las funciones. Entonces aquí hablamos básicamente paralelamente, y por eso decía que confluimos en el 2018, encontrando que ya México había venido haciendo unos adelantos importantes en cuanto a esto, hablan de la función psicológica, la función pedagógica y la función social. Entonces aquí lo anclamos en estos tres ejes. El eje psicológico, vida interpersonal, desarrollamos el concepto de conciencia actitudinal. Es decir, que esta construcción de sentido se puede hacer desde estas tres grandes vías. Encontrar sentido a través de la dimensión psicológica interpersonal, desarrollando conciencia actitudinal. Y o a través del segundo eje pedagógico que llamamos vida académica u orientación para la vida académica, que lo centramos en el concepto de conciencia aptitudinal,
Y el tercer eje, que sería el eje sociológico, vida en comunidad, que lo articulamos con el concepto de conciencia social. Bien, entonces este es el modelo en su totalidad. Pensamos que esas dimensiones existenciales son la estructura fundamental del modelo. Sin esa estructura, pues simplemente tenemos unas líneas sueltas, unas ramas que históricamente se han venido trabajando. En las encuestas que mencionábamos, sabemos que en Latinoamérica, en diferentes partes, los orientadores desarrollan acciones de tipo psicológico, acciones de tipo pedagógico y acciones de tipo sociológico, sumado a las acciones de tipo organizacional. Entonces, digamos, esto no es nuevo. Lo novedoso, digamos, lo fundamental del modelo es que anclamos esto a una estructura existencial para encontrar el sentido de la vida, que es el objetivo fundamental que pensamos que debe tener este mundo. Y en las fases de implementación que les quiero presentar son las siguientes. La primera es la caracterización de necesidades comunitarias. A esto nos referimos con la idea de que cambiamos el enfoque de lo individual que ha sido característico en la orientación por un enfoque sociocomunitario. No partimos del individuo, partimos de un estudio de las necesidades axiológico-existenciales: subsistencia, protección, afecto, identidad, libertad, participación, creación, recreación. Creo que las tenemos acá. Entonces, consideramos que lo fundamental es partir, o sea, para construir un modelo de orientación, o digamos, no tanto un modelo, sino un programa de orientación. Digamos que yo estoy al comienzo del año reunido con mi equipo de trabajo, como lo hice yo este año, y partimos del concepto de que, bueno, tenemos que hacer una caracterización. La caracterización que les voy a presentar a continuación es de hace un mes, es reciente, es sobre población real, son datos reales de la comunidad educativa con la que estamos trabajando en este momento, que es lo que aquí llamamos población extraedad o población que está atrasada académicamente en promedio 2 años por diferentes razones. Se han atrasado porque, bueno, los padres han tenido que movilizarse de un lugar a otro del país, porque han migrado. Por ejemplo, tenemos algunos migrantes venezolanos que justamente por esa migración se han atrasado en promedio 2 años, los han dejado sin estudiar, o porque han perdido años consecutivamente. Entonces, tienen un fracaso escolar repetitivo. Entonces, sobre esa población trabajamos y buscamos caracterizar su necesidad de identidad, subsistencia, protección, creación, participación, recreación, libertad, afecto, entendimiento y comunicación, que es una necesidad que agregamos porque consideramos que es fundamental incluirla en esta teoría del desarrollo a escala humana. La segunda fase es lo que llamamos el análisis de la caracterización. Bueno, aplicamos una caracterización que creo que en muchos países se aplica con diferentes enfoques, con diferentes perspectivas, con diferentes terminologías. En algunas partes hablan de un diagnóstico comunitario. Nosotros hablamos de una caracterización de las necesidades de la comunidad. Una tercera fase que sería el diseño de estrategias sinérgicas generales. Aquí es importante el término sinérgico. Queremos decir que a partir de un solo proyecto de orientación se pueda trabajar todas las necesidades humanas y se pueda desarrollar todo un plan de orientación anual. Por eso también una forma de verlo, si ustedes lo ven de otra manera, este proyecto, podemos decir que es el mismo proyecto de orientación vocacional. Si usted quiere hacer un proyecto de orientación vocacional y sigue estos lineamientos, pues va a llegar a las mismas conclusiones, pero cambiando el énfasis, no en lo individual, sino en lo comunitario. Una cuarta fase es la implementación y obviamente la siguiente fase sería la evaluación del modelo. Paola, ¿el sonido estamos bien? Ok, perfecto. Bien, entonces les voy a mostrar la caracterización que les decía de hace un mes de la población con la que estamos trabajando. Somos un equipo de 6 orientadores en la institución educativa en la que estamos. Además de eso, tenemos docentes de apoyo para la inclusión social y pedagógica, o docentes de inclusión que llamamos acá, 3 docentes de inclusión que forman parte de este equipo. Entonces, en correlación con el modelo, empezamos a aplicar una caracterización mediante un formulario sencillo de Google Drive, un formulario de Google Drive aplicado esta vez no a los individuos como veníamos haciendo, sino a las familias. Se le pregunta a las familias este tipo de cosas. Primero, número total de personas a cargo económicamente, aunque no convivan con ustedes. Eso nos permitió tener una visión mucho más amplia de lo que significa familia.
Entonces hemos encontrado familias divididas, familias que unas partes viven aquí en Bogotá, otras personas de la familia viven en otras partes del país y otras personas de esa familia viven en Venezuela o viven en otro país, principalmente Venezuela, que somos que es la población que recibimos. Entonces, este concepto de familia ampliada es fundamental. Aquí encontramos un porcentaje bastante alto de personas a cargo, inclusive hay personas que dicen, familias que dicen tener 5 personas a cargo, 6 personas a cargo, 7 personas a cargo, un 46%. Esto relacionado con lo que hablamos sabiendo venimos investigando la necesidad de subsistencia. Hay hay otros conceptos y esto lo estamos anclando con el concepto de conciencia social. ¿En qué medida somos conscientes nosotros los orientadores y las mismas familias de que su familia es mucho más amplia que lo que habíamos concebido, mucho más amplia que el papá y la mamá y los 2 hijos? Es una concepción social que nos permite ir ampliando esa concepción y aplicamos uno de los principios en esta línea de lo social que llamamos liderazgo empático. Muchas veces encontramos que quien asume el liderazgo en la familia no lo asume desde una perspectiva emocional positiva, sino, y que ese concepto de liderazgo empático necesita desarrollarse y aplicarse de una manera más específica en estas comunidades. También encontramos, bajo la pregunta, cantidad de personas que aportan económicamente para el sostenimiento de los gastos del hogar. La mayoría, 59%, casi 60%, una sola persona hace aportes económicos para la subsistencia, recordemos, necesidades de subsistencia y protección en el hogar, nuevamente relacionado con el eje de conciencia social. ¿En qué medida este concepto de conciencia social, más adelante vamos a ver, puede ser implementado en esta necesidad de la subsistencia? Y también el concepto de alteridad asertiva, que, bueno, todos estos conceptos, aclaro, están definidos operacionalmente en nuestro glosario del modelo. Entonces, de pronto verán unos términos un poco técnicos, pero cada uno está definido operacionalmente y nos ha tocado construir, hemos construido y estamos construyendo conceptos específicos para poder implementar el modelo. En este caso, la alteridad asertiva, o sea, no solamente pensar en el otro, o en la necesidad del otro, sino pensar de manera asertiva. O sea, yo puedo, no sé, condolerme de las necesidades de la familia, que no tienen con qué comer, no tienen dónde vivir, pero pues eso no me ayuda a resolver el problema. Ser asertivo significa diseñar propuestas de orientación que puedan ser implementadas para solucionar esas problemáticas que se están desarrollando. 2 personas hacen aportes económicos para la casa, 38%. También preguntamos sobre las condiciones de vivienda. 72% vive en arriendo, 23% en vivienda propia o familiar y con una dispersión de otros factores como casas de los empleadores. También relacionado con el concepto de conciencia social, cómo, en qué manera somos conscientes de que las condiciones de vida afectan la convivencia y son factores de remisión para orientación. Muchas veces nos llaman diciendo, mire, es que ya no me aguanto a mi hija adolescente todo el día tirada en el sofá, sin hacer absolutamente nada, pegada al celular, hablando, chateando con las amigas, mientras la casa pues está totalmente desorganizada y desarreglada. Liderazgo empático, ¿qué tan empático es el liderazgo que ejerce el padre de familia? ¿Qué tan asertiva es esa intervención? Apoyo social. ¿Usted o alguna persona de la familia es beneficiario de alguna fundación de ayuda social? Esto porque en esta localidad de Bogotá, o sea, Bogotá tiene 20 localidades, en esta localidad donde yo trabajo, se llama Usaquén, tiene alrededor de 1,5 millones de personas, es donde está también la institución en la que trabajo, y puede tener alrededor de unas 20 fundaciones de tipo social, de apoyo social, que ayudan a la comunidad en diferentes áreas. Sin embargo, solamente el 10% de estas poblaciones, de estas familias con las que yo trabajo, dice estar vinculada a algún tipo de fundación social. Entonces también tiene que ver un poco con el concepto de sinergia, cómo poder utilizar los conceptos institucionales, los programas institucionales, los recursos interinstitucionales de otros departamentos, otras secciones, como por ejemplo lo que llamamos aquí bienestar,
el sector salud, sector bienestar, sector protección especial, o algún otro tipo de sector, como el sector gobierno en sí mismo, que es un sector aparte. Bien, ese concepto de apoyo social obviamente también relacionado con el concepto de la necesidad de protección y entendido desde el eje de la conciencia social. Discapacidad diagnosticada, aunque algunas personas, consideramos en esta pregunta nos faltó precisión, no entienden exactamente qué significa el concepto de discapacidad. Encontramos que un 10% afirma tener alguna persona de su familia en condición de discapacidad. Concepto que es importante tanto en lo pedagógico como en lo social. Conciencia relacionada con el concepto de conciencia actitudinal. ¿Qué actitud asumimos respecto a la situación de discapacidad que pueda tener una persona de la familia, o qué actitudes asumen otras personas en el contexto cercano, familiares, vecinos, amigos? Y también relacionado con el concepto de conciencia aptitudinal. ¿Cómo esperamos desarrollar las aptitudes de personas en condición de discapacidad? Separación parental, padres separados, 38% de padres que viven en condiciones separados, que ahora con las condiciones de pandemia, de aislamiento, pues se han acentuado, porque algunas veces encontramos que uno de los dos padres es el que tiene recursos para la conectividad, entonces tiene que salir el estudiante a la casa del otro padre para poder hacer las tareas, y pasa ya gran parte del tiempo justamente por esa situación. Entonces son situaciones importantes relacionadas con la necesidad de afecto, y que también podemos asumir desde el tema de la conciencia social, la conciencia actitudinal, en donde trabajamos emociones y cosmovisiones. Bien, también el concepto de alteridad afectiva está aquí relacionado. Muy bien, equipos para la conectividad relacionada con la necesidad de comunicación. Encontramos que un porcentaje importante, 39% de las familias afirman no tener ningún tipo de computador o tablet o dispositivo para la conexión, 45% un dispositivo que puede ser celular o computador o tablet, y un 14% de población que no tiene, pero que tiene 2 dispositivos. Los que afirman tener 3 o más es porque lo utilizan en su área de trabajo. Bueno, ya llegando al final y relacionado también con la comunicación, el tema de la conectividad. En esta situación de virtualidad académica ha mantenido, mejorado o adquirido planes de conectividad digital, internet por cable para su casa. El 73% afirma mejorar esas condiciones o mantener esas condiciones para la conectividad. Y el 26% no. Finalmente, el tema donde esperamos anclar todo el programa de orientación tiene que ver con este concepto del emprendimiento. ¿Usted y su familia están interesados en ofrecer comercialmente algún producto o servicio a la comunidad? Solamente un porcentaje minúsculo, de más o menos un 10%, afirma sí tener algún producto o servicio para ofrecer a la comunidad. La gran mayoría no, casi 60%. Un 30% dice que tal vez después. Bien, ahora, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo aplicamos esto a la orientación? Aquí a la derecha abajo dice emprendimiento solidario. ¿Cómo esperamos nosotros, orientadores de esa institución, implementar estos proyectos a la orientación? Sería el tema de la conciencia social. Bueno, sí. Bien. El tercer eje del modelo, conciencia, orientación para la vida comunitaria, conciencia social o conciencia comunitaria, es un eje que nos permite desarrollar proyectos o programas específicamente para la comunidad con una visión un poco diferente. No esperamos que el orientador se convierta en un trabajador social. El maestro José Nava me explicaba muy bien que los departamentos de orientación en México, pues hay una rama o un trabajo paralelo, que es el del trabajo social. No, lo que esperamos es que se pueda asumir el trabajo de la orientación desde las necesidades humanas, trascendiendo a lo asistencial. No esperamos que el orientador se convierta
no sé, el depositario de bienes y servicios, no es de que almacene en su cubículo o en su oficina ropa usada y cosas de primera necesidad, no, sino que pueda acercarse a la comunidad educativa, a los padres de familia, a las familias de una manera diferente, y es a partir de la potencialidad. No es a partir de la carencia de los padres, sino a partir de lo que ellos pueden hacer y ofrecer. En este caso se le pregunta servicios o productos que puedan ofrecer. Ya se hizo la segunda fase, que fue confirmar con cada una de las familias que dicen tener productos o servicios para ofrecer a la comunidad, y se les está dando una pequeña asesoría para que ellos puedan pulir la presentación de estos productos. De esa manera esperamos integrar a toda la familia. Tradicionalmente el trabajo productivo es una responsabilidad exclusiva del padre. El padre de familia tendrá que ver cómo provee económicamente para su casa. En este enfoque esperamos que cuando una persona presente un producto, más bien cuando la familia presente un producto, esperemos se pueda hacer la implementación, se pueda hacer perdón, la articulación con todos los modelos, con todos los principios que estamos articulando en este modelo. Por ejemplo, hablemos entonces de la parte aptitudinal. Muchas veces nuestros estudiantes, los escolares, son los que mejor manejan la tecnología. El padre de familia va a presentar, por ejemplo, una empresa que vende bisutería, por ejemplo. Bien, a esto se necesita una presentación en PowerPoint, un diseño, un logo, una marca. Y estos estudiantes, estos muchachos que están en la casa, seguramente van a poder participar. Necesidad de participación, necesidad de creación respecto a un producto o un servicio que la familia quiera integrar. El primer eje, el eje de lo actitudinal y lo emocional. Bueno, nos emocionamos, nos entusiasmamos, nos motivamos porque vamos a presentar a la comunidad educativa unos productos o unos servicios que pueden llegarle a las personas que están cercanas, que son los mismos padres padres de los compañeros de mi hijo, pueden participar de esa manera. Entonces, de esta forma, pensamos que en este proyecto integramos el eje actitudinal o el eje psicológico, el eje pedagógico y el eje sociológico. Liderazgo empático. Alguien tiene que liderar la presentación de estos bienes y productos a la comunidad. Bueno, esto, en esta medida, pensamos en lo sinérgico. Si yo me dedicara este año, solamente este año, o solamente al tema del emprendimiento solidario, aplicando la filosofía Ubuntu. En Ubuntu básicamente se habla de lo ético. Bueno, perdón, en Abya Yala se habla de lo ético. No mentir, no robar. Bueno, apliquemos eso de no mentir, no vender un producto que no tenemos, o no hacer falsa publicidad. Eso es aplicar los principios de Abya Yala, no mentir, no robar, la economía justa de la que se ha venido hablando, y no estar ociosos. No, pues no tenemos con qué sobrevivir, pues esperemos a ver quién nos regala, quién nos da, quién nos presta, pero no se asume la actitud proactiva de lo que sí podemos hacer. Primera fase es caracterización. Ya estamos haciendo el análisis de estos resultados de la caracterización. Estamos implementando, estamos viendo en qué medida esto es así. Seguramente vamos a encontrarnos con que implementar ese tipo de programas de emprendimiento no es tan fácil para la comunidad, o no es tan fácil llegar a la comunidad de esa manera, pero que es posible hacerlo. Seguramente vamos a tener que modificar algunos principios. Nos preguntamos, ¿es aplicable el principio del trueque dentro de la economía solidaria contemporánea actual del siglo XXI, año 2021? Eso puede ser, es una pregunta de trabajo que tenemos. ¿Qué otros principios estarían aquí involucrados? Lo intersectorial también desde lo sinérgico. O sea, no nos compete a educación. En ninguna parte dice que es el orientador quien debe emprender ese tipo de cosas. Hay instituciones especializadas en eso. Está aquí en Bogotá la Secretaría del Desarrollo Social, que pronto tienen especialistas que pueden asesorar a las familias para hacer esto de una manera mucho más técnica, mucho más precisa.
existen fundaciones, organizaciones que se organizan, que se encargan de organizar actividades de tipo social, aquí llamamos ferias de emprendimiento. Entonces ya no sería aquí con los padres de familia de nuestra institución, sino mucho más abierto a toda la localidad. Bueno, eso en términos generales. Ahora, ¿dónde queda lo individual? ¿Nos olvidamos de lo individual por lo comunitario? No, es justamente después de tener una visión comunitaria, una visión mucho más amplia, miramos lo individual. Ah, bueno, ahora sí miremos cada individuo, a qué familia pertenece, qué proyecto está desarrollando, si lo puede desarrollar o si puede desarrollar otro proyecto o si puede hacer otras cosas desde sus condiciones actitudinales. Dicho de otra manera, cómo sus actitudes, sus cosmovisiones, sus aptitudes se pueden aplicar a este tipo de proyectos colectivos, familiares o comunitarios. Bueno, no sé si esto ha sido claro. Veo al maestro ahí, José Nava, y por ahora dejaría aquí para ir a la fase de preguntas, comentarios, sugerencias o la intervención de los panelistas. Muchas gracias, doctor. Pues bien, muy interesante la propuesta que nos presenta el día de hoy. Estamos hablando de ejes fundamentales en la vida humana, no solamente, como bien lo acaba de decir, no solo en lo educativo, sino en todos los aspectos. Nos habla de empatía, de conciencia social, de emprendimiento y un punto muy importante, muy interesante, la colaboración intersectorial, es decir, la educación como colaboradora y como parte de esta sociedad en cambio, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a darle la palabra al doctor José Monroy. Él tendrá 7 minutos para darnos un análisis acerca de de esta propuesta que se nos acaba de presentar, derivado de los siguientes ejes temáticos, ¿no? La concepción del estudiante, la relación y del orientador educativo, la relación del modelo con el sistema educativo mexicano y los retos para la operacionalización del modelo en los diferentes niveles educativos. Doctor José Monroy, ¿nos hace favor? Sí, gracias. Bueno, es una cuestión aquí de que el tiempo siempre nos come. Parece que estamos en la televisión, ¿verdad? No. El modelo siempre, la propuesta de un modelo siempre es bienvenida. El análisis que viene posterior nos lleva a que el autor tiene que aceptar sobre la reflexión de los demás críticas y halagos. Y como usted, doctora Amílcar, señaló desde un principio, la necesidad de escuchar a los demás para completar el modelo, para identificar posibles fallas y mejorarlo. Entonces, en eso está muy bien. Insisto, es loable una propuesta a este nivel, aunque hay una cierta contradicción con las imágenes. Presenta en su PowerPoint una fotografía o un dibujo en donde hay una idea muy difundida en Sudamérica, en donde se dice que el norte es el sur. Entonces pone su mapa de Sudamérica invertido, lo cual me parece también loable porque permite entender esta identificación que se tiene social. Por otro lado, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta y que usted retoma de alguna manera. La multiplicidad de profesiones que tienen los orientadores en toda Latinoamérica. Es más, los tutores, que son la gran mayoría de profesores que no comparten las 3 principales profesiones involucradas en la orientación: la psicología, la pedagogía y parte de la sociología, además de las demás disciplinas sociales que de alguna manera han escuchado. Usted ya mencionó que ahí parece que hay una visión dentro del trabajo social.
No, bueno, esta cuestión de la formación de cada uno de los personajes que trabajan la orientación ha permitido diversificar la visión de cuál sería el objetivo y cómo se trabajaría la orientación. Obviamente un sociólogo le daría una visión más sociológica con respecto a la labor del orientador y la importancia de la orientación. Ubicar al sujeto dentro de la situación social. Un pedagogo estaría más preocupado sobre la orientación para un buen desempeño académico. El psicólogo, ¿sí? Entonces, esas visiones múltiples que han tenido históricamente se han separado. Usted ha tenido la visión de darle un marco integral. Se ven todos los aspectos y entonces ya tenemos que entender a nuestro objeto de trabajo, el alumno, como una persona o como un ser social. Un ser social en su desempeño, tanto en el ámbito que a nosotros nos involucra escolar, como el personal, como el social. Y ver de qué manera podemos darle esa integración. Hacer que el alumno, en los diferentes momentos escolares, que es el medio, va a ir tomando conciencia de su ser social, de ubicarse como una persona que está aprendiendo, como una persona con múltiples roles dentro de los diferentes escenarios donde se está desenvolviendo, y una persona que tiene que elaborar un proyecto muy particular. Y este proyecto de vida se retoma tratando de involucrar un pensamiento prospectivo. Es decir, la perspectiva, que es lo que nos plantea ver, hacer un análisis histórico de un suceso para ubicar cuestiones positivas y negativas, y a través de eso plantear un objetivo y replantearlo después del análisis. En el replanteo, en donde se va a trabajar los pasos viables que permitan el logro del objetivo, independientemente que sea en la escuela, en lo personal o en lo laboral. Entonces, ayudar a la persona a tomar una conciencia del ser social involucraría también estos aspectos de trabajarlo. Ahora bien, el otro punto es, ¿en qué momento? Usted plantea en este momento de transición de la escuela, de un nivel a otro, pero también es un momento de transición en su desarrollo como ente biológico. El niño de primaria todavía no tiene completamente estructurada sus aspectos cognitivos, ni es más, ni su cerebro se ha construido completamente. El pasar a la licenciatura tampoco asegura esta parte neurofisiológica, lo cual implica procesos de pensamiento muy diferentes. Entonces, tratar de ubicar a un ser social, la conciencia del ser social, habría que retomar este punto para entonces ver qué es lo que se puede trabajar con cada uno de estos. Un niño que pasa de primaria a secundaria, un puber, pues anda con todas las hormonas hecho circo, ¿no? ¿Qué tanto podemos ayudarla a concentrarse en su propio cuerpo, en sus estudios, en su papel social dentro de casa? ¿Sí? Entonces, estas transiciones son bastante interesantes, pero hay que ubicarlos. ¿Qué tanto en la operacionalización del trabajo del orientador puede realizarlo y en qué momentos? Un problema que vemos muy claro es que la orientación, desafortunadamente, está retomada
por cuestiones institucionales. La orientación en su origen tuvo un papel de asesoramiento individual y de necesidades personales. ¿Sí? Individual en el sentido de que no había un aula y solamente se le daba a... Sí, ya, ¿cuánto tiempo que me queda para volar? ¿2 minutos? Un minutito. Bueno, está bien, gracias. Entonces, esa es parte también de la reflexión. Cómo el problema se ha convertido institucional. La orientación se ha convertido en algo institucional y ha dejado de ser un carácter más individual y más directivo en relación a cada una de las personas. El hacer una orientación grupal nos lleva a quizás darle una visión más sociológica que individual. Y entonces, dadas las circunstancias, por ahí le dejo. Bueno, sí quisiera comentar brevemente algunas cosas respecto a esto. De pronto, para ser más preciso, ¿qué busca el modelo? El modelo busca desarrollar sentido de vida en 3 dimensiones. Sentido de la potencialidad. ¿Qué sentido tiene que yo tenga unas habilidades específicas, unas aptitudes específicas? ¿Eso para qué? ¿Qué sentido tiene? 2, eso le llamamos sentido de la potencialidad. 2, sentido de la escolaridad. Estamos encontrando, sobre todo en este tema de la pandemia, demasiada deserción, mucha deserción en el ámbito educativo. Muchachos que definitivamente no quieren ese sistema de lo virtual, rechazan totalmente la virtualidad, dicen, esto no es de verdad, esto es como un ensayo, esto es como un juego, más bien nos esperamos a que esto retorne a la normalidad para entonces ahora sí dedicarnos a hacer algo en serio, en firme. Rechazando este tipo de posiciones, entonces no le encuentran sentido a esta escolaridad de esta manera, porque gran parte del enriquecimiento de la escolaridad tiene que ver con lo social, con el ver al otro cara a cara, con el ir a conseguir novio o novia, ¿sí? Con el abrazar al uno y abrazar al otro. O sea, no le ven sentido totalmente a esto, porque tampoco le ven sentido a que lo que están estudiando ahora les sirva para la vida real, porque no creen que lo que están haciendo ahora en la virtualidad les va a servir para conseguir trabajo, para ubicarse laboralmente, para desempeñarse en la sociedad de alguna manera. Entonces ese es un segundo eje, sentido de la escolaridad. Y tercero, el sentido de pertenencia. Aquí no hablamos tanto de eso, pero si yo no me siento que pertenezco a una familia, a un grupo, a una sociedad, a una escuela, a un país, a una nación, pues no tiene más sentido sino irme de aquí. Como ejemplo sabemos de la diáspora que atraviesa todo México, que viene de Guatemala, que viene de Honduras, que viene de El Salvador, de una gran cantidad de gente que no le ve sentido a construir proyectos de vida en su país y tienen que ir a buscarlo a otras partes. No estamos diciendo que la migración sea negativa, siempre y cuando la migración se entienda como una decisión, como una opción, y no como una obligación. Yo me tengo que ir de mi país a buscar horizontes en otro país, porque me toca, no, porque yo quiero aprender, porque yo quiero hacer otras cosas en otro país. Entonces, esos 3 sentidos, el sentido de la potencialidad, gracias, lo que doctor. yo puedo hacer con mis habilidades, el sentido de la escuela, y la escolaridad y la escuela, que son cosas diferentes, y el sentido de pertenencia. Entonces, por eso decía que a través de este proyecto de emprendimiento, podemos desarrollar estos 3 niveles de sentido. Gracias. Así es, muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a la doctora Ángeles Silva de la Universidad de Veracruzana. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Bueno, en el caso del doctor Amílcar, agradezco la oportunidad de compartir mis opiniones. Voy a hacerlo primero en un tono de rescatando lo fuerte, lo valioso, el aporte que tiene este modelo para mí como orientadora en un contexto muy particular, porque cada quien hablamos de acuerdo a la experiencia y cómo hemos vivido la orientación educativa. Y desde este sentido, bueno, bajo las preguntas orientadoras, puedo decir que esta concepción de orientado o de estudiante que nos marca el modelo, pues es esa persona que puede entender la vida, promover su conciencia social y con esas virtudes humanas. Algo que yo quiero acotar aquí en este sentido es que pareciera, o al menos así en los propios perfiles profesionales, se marca
que quien tendría que tener un perfil así es alguien que pertenezca al área de humanísticas. Y desde esta perspectiva del modelo, todas las profesiones tendrían que estar acentuadas a cubrir esa necesidad de tipo social. Entonces, habría una mirada distinta. Por otro lado, esta parte me agrada, yo creo que es el trasfondo que tengo en la parte ambiental, cuando ustedes mencionan dentro de los recursos económicos, físicos, materiales y los potenciales, particularmente me engancho en estos que reconozco, los potenciales relacionados a las cuestiones ecológicas o ambientales, y que son aquellos que pueden derivarse de energías basadas en la utilización de recursos naturales inagotables, como el sol, el viento, el agua, y que se caracterizan por ser inagotables, que no hacen uso de combustibles fósiles. En ese tenor, a mí me da una oportunidad porque aparte de orientadora trabajo temas ambientales y la tendencia es que los estudiantes en esa responsabilidad social pues den un sentido de vida distinto a su vida propia y a su quehacer profesional en el tema del cambio climático, al reconocer que su labor desde su profesión tiene un aporte transversal. Esta parte a mí me engancha y me agrada, porque no es solo en la formación del pedagogo como profesional de la educación, sino en nuestro trabajo hay un quehacer profesional donde se forma a un orientador educativo. Adicionalmente a esto, puedo mencionar otro rasgo esencial que rescato, es el proceso en su proactividad, que esto es lo que se pretende en este tipo de metodologías actuales, donde se pretende una actitud de vida proactiva, en que se asuma el control de su conducta de modo activo, con una iniciativa y el desarrollo de acciones creativas y audaces, dice, para generar mejoras para sí y por un bien común y social. O sea, esta parte que es lo que se requiere en estos tiempos, en este siglo XXI. Sobre todo porque mi experiencia me marca un proyecto de vida que tratamos de construir o favorecer con los estudiantes, pero cuando se habla esto de las metas comunes y válidas, ¿no? Cuando el estudiante dice, yo quiero tener como meta inmediata 5 o 10 años, como lo planteé, en el terreno de tener mucho dinero, ¿no? Tener casa, tener carro, y eso es válido, es legítimo. El asunto está que se quede en el plano personal, tal vez en lo familiar, pero hasta dónde en el plano de lo social, lo comunitario. Y definitivamente en ese tenor de construir los proyectos de vida, lo podemos ver en el entorno inmediato. Yo hablo de mi espacio, donde pedimos o promovemos un proyecto de vida en los estudiantes. Sin embargo, habemos o pueden existir profesionales o no, simplemente personas que han trabajado durante muchos años y no han construido un proyecto de vida. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar también como familia a que los propios estudiantes o los hijos lo hagan? Y hablando entonces ahora del papel del orientador educativo, pues entiendo que estos elementos que ustedes reconocen en el modelo del hacer, tener, estar y convivir, pues no es solamente para favorecerlo en el estudiante. El orientador como tal los tendría que asumir y vivenciar en esa lógica, si no sería en un sentido discursivo. Entiendo en esta parte el modelo de la práctica también. Hablando de esta relación del modelo con el sistema educativo mexicano, pues efectivamente esa transición se reconoce de ir de un nivel educativo a otro en el sentido de la temporalidad y la duración, y que dependiendo del país de que se trate es lo que dura, no la educación que corresponda. Y hay una parte que esta es la que quiero compartir, sobre todo en el terreno de rescatar el asunto de la transición no como un cambio, como decía, sino esto que está sucediendo. Yo lo he vivido muchos años acá en Poza Rica, Veracruz, México, donde hay esto brincar de una carrera a otra, por presión familiar, por una cuestión de influencia social, medios de comunicación y tal, de que optan por una carrera en lo que tienen la posibilidad de ir a la supuesta carrera de vocación. Y en ese tenor, pues yo he vivido 3 situaciones específicas, donde el chico entra
porque le da la oportunidad a que mientras ingresa a la carrera que desea y lo hace en el menor tiempo. Tiene las condiciones, posibilidades y los espacios. Pero otra donde está el chico y conoce la carrera, la vivencia, sabe de lo que se trata y entonces dicen, ya me enamoré de esta carrera, ya no me quiero ir. Y entonces donde yo veo este papel de la transición y además hay una tercera situación donde están casi terminando la carrera y todavía no saben si realmente es lo que querían estudiar o van a terminar esta y van a ir a tomar otra. Para mí esto es como los ejemplos que identifican esta parte del modelo y es donde reconozco que no solamente, y en México, al menos en nuestro entorno inmediato, el énfasis de la orientación educativa es en preparatoria para la universidad. Y aquí en la universidad todavía, y lo hablo como orientadora educativa, donde existe un departamento y atiendo tanto al interior a los futuros pedagogos o de otras carreras que vienen por el servicio, o en el caso de los estudiantes de la propia facultad. Y por eso reconozco esta tarea de la transición como algo oportuno. De los retos, aquí es donde hablaría que no es tan solo para el modelo, o sea, yo veo el modelo como una oportunidad, yo al final caracterizaré el modelo, pero hablo de retos en función de los orientados, y me incluyo aquí, y lo sabemos los integrantes de AMPO. En el plano laboral, lo importante que tenemos es reposicionar el papel del orientador educativo, es decir, retomar ese espacio, ese reconocimiento que hemos tenido durante muchos años, pero que a partir de 2013, y posiblemente usted conozca esta historia, a través de unos cambios en materia de política educativa, se hicieron cambios que dieron al traste en la labor del orientador. Es en el 2019, con esta actual administración o coordinación o representación de AMPO, que se hace una iniciativa de ley. Y en ese sentido, está esa tarea, ese compromiso de reposicionarnos, porque hay un espacio, una veta que abrieron los compañeros en el terreno de incluir dentro de la Ley General de Educación artículos que ya reconocen y reposicionan a la orientación educativa en diferentes momentos. En este tenor hablé de ese plano laboral. En el otro es en el plano profesional. Tiempo, maestra. Adelante, concluya su idea. Bueno, nada más rapidito, en el plano profesional sí es importante que no basta con hacer esta actualización en la serie de, diría, disciplinas que marca el modelo. Hay un cambio desde un reposicionamiento y adicionalmente de un reconocimiento en mi labor y hacer en ese proceso, me encanta esta situación de como el pájaro voltear y cuidando el huevo, ¿no? ¿Qué he hecho y qué vuelvo a hacer para cambiar mi función? Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias por sus comentarios, maestra Ángeles Silva, porque me permite ilustrar varias cosas. Primero, he venido tomando alguna nota de lo que decía. Una de las cosas que queremos rescatar es la orientación, el desarrollo humano como supradisciplina de la orientación. Pero como usted bien lo mencionó, no solamente supradisciplina de la orientación, sino de todas las ciencias humanas. Eso lo planteamos de manera concreta en un documento donde decimos que la orientación debe ser entendida no como una disciplina, sino como un campo disciplinario que pertenece a su vez a un campo superior, que es el desarrollo humano, que no tiene que ver obviamente solamente con la orientación, que tiene que ver con las ciencias de la salud, todo el tema de la salud mental, con las ciencias de la educación obviamente, con las ciencias humanas, sociales o del espíritu, y con una matriz, con una madre fundamental que es la filosofía. Entonces, por eso hablamos del sentido trascendental de la vida. Esos son los elementos fundamentales. Esperamos que este modelo sirva en la práctica para facilitar el empoderamiento del orientador y el posicionamiento del orientador, pero a partir de un concepto fundamental que es la investigación-acción. Me preguntan que qué tipo de investigación es una investigación-acción. Estamos investigando y estamos investigando, implementando, evaluando, replanteando. Por eso decimos, este modelo no está concluido y posiblemente no va a estar concluido o cerrado en cierto tiempo.
se empodera a partir de la investigación y acción, no para escribir artículos, no para publicar en revistas indexadas, no para ganar puntos, no, porque yo necesito conocer a las comunidades con las que trabajo. Y el tercer concepto que usted menciona es la ecología humana. ¿Leída? Entonces, es un elemento fundamental que cuando uno puede revisar la teoría del desarrollo a escala humana de Manfred Magniff, hay un componente fundamental de la ecología humana, tanto así que a Magniff se le conoce en algunos ámbitos más como ecologista que como economista. Y obviamente, si a mí me apasiona como orientador el tema de lo ecológico, obviamente a partir de todo ese desarrollo de la conciencia ecológica, lo solidario, lo sostenible, cierro con un ejemplo hablando de qué es sostenible. Algunos recuerdan que en 2007 se hizo un experimento en del Washington Post en donde un violinista muy famoso, Joshua Bell, se puso a tocar violín en el metro de Washington durante 1 hora. Un violinista que cobra miles de dólares por una entrada, que es reconocido como una genialidad. Durante esa hora, algunas personas se detuvieron unos segundos, ni siquiera por minutos, le dejaron unas monedas, tal vez recogió unos $35, dice la investigación, pero no pasó absolutamente nada. Ejemplo aplicable a la orientación vocacional y a toda la orientación en general. Tenía y tiene las actitudes y las aptitudes. Estaba desempeñando su labor con pasión, lo estaba haciendo de la mejor manera, pero no estaba en el contexto, no pertenecía al ámbito en donde se podría ser valorado. Entonces, con ese ejemplo digo que mediante ese modelo esperamos desarrollar esos 3 tipos de potencialidad: la potencialidad actitudinal, pero sobre todo el sentido de pertenencia. ¿Por qué alguien se para a tocar violín en la estación del metro, además de recoger unas monedas? Bueno, por transmitir a la comunidad. Entonces, si no hay un sentido de lo comunitario, no hay la posibilidad de que las actitudes ni las actitudes sean valoradas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Silva. Vamos a dar la oportunidad a nuestra invitada de Córdoba, Argentina, la maestra Silvia Carmona. Adelante, maestra. Ya no la veo. Ahí estoy. Ya, listo. Adelante, ya la veo. Bien. Sí. Concretamente, y siguiendo la organización y el agradecimiento fundamental a México por esta invitación y sobre todo a Amílcar, yo partiría del concepto de estudiante, ¿no es cierto? Fundamentalmente considerando que el estudiante debe aprender ese oficio y se llena de sentido a través del acto educativo. Entonces, cuando se habilita a través de la orientación a los jóvenes y a los niños, es cuando empiezan a transitar esas experiencias de aprendizaje. Entonces, en ese tránsito de experiencias de aprendizaje es cuando se llena de sentido este modelo que transmite el maestro Amílcar: el ser, el tener, el hacer y el estar. Pero no es un sentido individual, sino es un sentido con un otro, que es el docente, que es el orientador, y la inclusión de la familia. Por eso como que me pareció interesante tenerlo en cuenta a la hora de comprender la organización escolar y organizarse, ya que el aprendizaje se realiza por la apropiación de las representaciones sociales. Entonces, esas representaciones sociales, de alguna manera, ¿qué le van a permitir? Le van a permitir una conciencia social, una conciencia comunitaria, para, de alguna manera, poder abordar ese enfoque sociocomunitario. Escuchándolo desde el otro lugar y poniéndome en el lugar de la familia, en el lugar del no docente, pareciera que fuese un modelo teórico, pero si no nos acompañamos, que ese sería el rol del orientador, es difícil llevar a cabo ese modelo transicional o llevar a cabo esa conciencia social. Y por eso pongo énfasis en 2 actitudes que tienen que ver fundamentalmente con la conciencia individual y la conciencia social, sobre todo en este mundo que nos está atravesando con esta situación que todos la conocemos, que es la pandemia. Una sería la esperanza, es decir, esperar
del otro como persona, con todas sus dimensiones, y fundamentalmente dar una fianza. Ese dar una fianza sería la confianza en que haya un mundo mejor para nosotros, no solo circunscribiéndolo en nuestro país, sino en todo el territorio, en todos los territorios, ¿sí? A través de algo que seguramente lo vamos a seguir conversando con Amílcar y su grupo, que es el tema de las cosmovisiones. Muy importante también tener en cuenta la posición del maestro José Alberto en relación a esto de cómo ubicamos el continente, ¿no? Es en esa ubicación del continente hay una reflexión en relación a las cosmovisiones. Muchas gracias, maestro. Y como para terminar y ser respetuosa con el tiempo, me parece importante rescatar como sentido de la vida, que la vida solamente puede cobrar sentido a través de lo que damos de manera individual, de lo que damos comunitariamente a través de obras creativas, trabajo, actos concretos, y fundamentalmente por lo que tomamos del mundo, nuestra experiencia de valores. Y esa experiencia de valores no surge de manera individual, surge de esa conciencia social y de ese modelo transicional del que propone el RELAPRO concretamente. Y por otro lado, tampoco no tenemos que olvidarnos del planteamiento que hacemos ante un destino que a veces no podemos cambiar. En ese destino que no podemos cambiar aparece a veces el sinsentido o el vacío existencial. Entonces, cuando aparece ese vacío existencial, allí está la figura del orientador no solo del maestro, sino fundamentalmente de un orientador que tiene una mirada transdisciplinaria, ¿sí? Que va más allá de la escuela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora. Evidentemente lo que nos indica, muy importante para el desarrollo de nuestra sesión. Le damos oportunidad a la doctora Fabiola Macías de la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctora. Buenas tardes. Pues Amílcar, yo quiero felicitarte porque precisamente es uno de los retos muy importantes el poder contar con orientadores que se arriesguen y se animen a plasmar nuevas perspectivas y nuevas visiones que no solamente vengan de un marco de otros países, ¿no? Y eso es digno de reconocer precisamente, no solamente el orientador se tiene que enfocar en la práctica, sino tiene que mencionar lo que hace en la práctica y buscar esas explicaciones con respecto a lo que se lleva a cabo. En este caso, pues, a mí me gustaría comentarte que el modelo que tú presentas es muy abarcativo. Entiendo que ante las problemáticas que ahorita mis compañeros que me antecedieron lo comentaban, es decir, tenemos un momento de pandemia, tenemos un momento en donde en los espacios escolares empezaron a identificar bastantes problemáticas que hacen que los contextos educativos se vuelvan complejos de analizar y complejos de comprender para poder resolver estas problemáticas. Y este modelo transicional para el sentido ético de la vida me parece muy interesante que se aborde en la cuestión de la transición, porque precisamente es uno de los escenarios en donde los orientadores no se ubican dentro de los contextos escolarizados y usualmente la visión es muy escolarizada. Es decir, pensamos, por ejemplo, que un estudiante que no quiere seguir en una formación escolarizada sale fuera de este proceso y entonces un orientador usualmente se enfoca en estos escenarios. Y este modelo transicional lo que permite entender es una visión basada desde la inducción, desde la cotidianidad, para ver qué es lo que sucede allí y cómo podemos ayudar a las personas a construir comunidad y a construir una visión mucho más integral. Habría que revisar si esta interdisciplinariedad y estos abordajes o estos conceptos que tú estás haciendo en este modelo realmente pueden triangularse, ¿no? O sea, mencionas diferentes autores, diferentes perspectivas, que cuando lo vamos
cuando lo vas explicando de manera separada, a veces como que tiende a perderse la integralidad del propio modelo, ¿no? Es decir, al principio presentas el modelo de manera integral, pero luego lo vas separando y esta separación quizás puede llegar a veces a la confusión de perder la idea central de lo que tú quieres señalar en sí ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, pues en el, ¿no? O trabajar en las estrategias de disminuir las inequidades para poder lograr la inclusión en los escenarios y los contextos educativos. Y aquí la idea, la pregunta es si este modelo es capaz de lograr una inclusión en estos espacios, ¿sí? Y si estas transicionalidades también funcionan para un joven que ya no va a continuar con un proceso formativo. Es decir, alguien que no va a estudiar una carrera o que ya va a insertarse en un proceso laboral, si este modelo es capaz de orientarse hacia allá o si solamente sigue teniendo una visión más escolarizada. Entonces, esta parte me parece muy interesante, identificar y también enmarcar un poco las políticas que nos rigen, ¿no? México es un país que también se rige por modelos, por programas, por planes, y que en muchas ocasiones eso limita la interacción del propio orientador en los escenarios y en los contextos escolarizados. Entonces, pues un poco hablar de esto en el modelo. Yo nuevamente te felicito, creo que hemos compartido experiencias comunes y tenemos algunas ideas en común con respecto a este proceso de orientación, de transición y con una visión basada más en construir proyectos de vida. No. Estamos perdiendo un poco el audio de la doctora Fabiola. Sí. Doctora, ¿nos escuchas bien? Estamos perdiendo un poco tu audio. No sé si ya me... Sí, se escucha mejor. Escuchamos hasta la construcción de proyectos de vida. ¿Ya me escucho bien? Sí, te escucho bien. Ok. Bueno, no sé hasta dónde me quedé, pero lo que comentaba es un poco el retomar esta parte de las políticas y de los ejes que nos enmarcan a nivel internacional para poder valorar cómo este modelo que tú estás planteando se hace como esta transversalidad y que el orientador pueda incorporarlo en su práctica desde un enfoque a lo mejor de escuela para identificar las problemáticas que existen en los contextos escolarizados y atender estas necesidades de una manera más incluyente, ¿no? Eliminando las barreras y logrando pues una equidad para lograr la inclusión, que es uno de los retos que tenemos a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy importante lo que nos comenta, ¿no? Los retos que vamos a enfrentar como orientadores educativos. Antes de cederle la palabra al doctor Amílcar para que haga una réplica de los comentarios que acabamos de escuchar, quisiera compartirle también, doctor, algunas de las preguntas que nos han llegado al chat para que, si nos hace favor de una vez, contestar todo. Nos preguntan, ¿qué tanto los países y los orientadores educativos latinoamericanos estamos preparados para un enfoque social hacia el sentido de vida propuesto? Otra pregunta es, ¿qué específicamente recomienda realizar para lograr potencializar el papel de la familia y cómo puede hacerlo el orientador? Otra pregunta, nos dicen, ¿qué tanto este modelo de orientación transicional se ve modificado en los contextos de confinamiento y pandemia? Quiere decir que entonces desde este modelo y durante la pandemia no actúa el orientador. Adelante, doctor. Bueno, muy interesantes, creo que tengo 5. Muy interesantes los comentarios del panel y las preguntas. Entonces retomo la intervención de la doctora Fabiola. Sí, creo que fundamentalmente el modelo tiene que ser puesto a prueba. O sea, no podemos garantizar una aplicabilidad a ojo cerrado, es decir,
con toda seguridad, pero creemos que sí. Creemos que sí por las experiencias concretas que yo he tenido en la aplicación del modelo. En cuanto al concepto de transicionalidad, aquí existe una transición académica que es en el grado 9º al grado 10º. En el grado 9º aquí en Colombia se acaba la educación, lo que se llama el bachillerato básico. El bachillerato básico va a ser el grado 9º. La ley, la legislación faculta a una persona con ese título, con ese objeto transicional llamado título académico de bachillerato básico, la ley lo faculta para que ingrese directamente a la educación técnica. Aquí existe el Servicio Nacional del Aprendizaje, seguramente en otros países habrá alguna institución paralela, en donde yo puedo estudiar con ese título. Puedo estudiar técnico para electricista, técnico para administrador de empresas o administración hospitalaria. O sea, un conjunto bastante amplio. Yo podría decir, sin exagerar, que por lo menos unas 100 áreas de formación técnico-tecnológica. Un caso real de asesoría que yo tuve, un muchacho de 9º me dice, mire, es que yo lo que quiero en la vida es ser mecánico de motocicletas. Le dije, perfecto, perfecto. Si usted no quiere cursar el grado 10º, 11º, que es el bachillerato completo acá, o la educación media, tranquilo, puede ir directamente y estudiar en una institución de educación técnica tecnológica, porque eso es lo que para él tiene sentido. Para él no tiene sentido cursar la educación media porque él lo que quiere es ir a ingresar directamente al mundo del trabajo. Listo, entonces lo que yo le estoy diciendo desde la orientación transicional es qué aptitudes y qué actitudes necesita usted perfeccionar para ingresar o directamente al mundo del trabajo o a la educación técnica o tecnológica. Y son las mismas habilidades que decimos desde el proyecto Sinapsis, que es la línea académica de este proyecto, es el proyecto Sinapsis. Hablamos solamente de dos cosas: cualifique su comprensión oral y escrita, su expresión oral y escrita, independientemente de si va a estudiar panadería o ingeniería, dicho de esa forma coloquial. O sea, independientemente de que acceda a la vida universitaria, a la educación técnica de tipo universitario, o perdón, a la educación universitaria como tal, o a la educación técnica, o a la educación tecnológica, o al mundo laboral, necesita cualificar sus habilidades de comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita para cualquiera de estas cosas. Eso por una parte. Respecto a las otras, o sea que consideramos que sí es aplicable este modelo en la medida que entendamos una transversalidad de los conocimientos que necesitamos desarrollar en orientación. Preguntaban rol de la familia. El rol de la familia en este modelo o en cualquier otro modelo de la orientación, debe estar basado en las potencialidades de la familia, no en sus carencias. Generalmente llamamos a la escuela a los padres de familia a dos cosas: a regañarlos por lo que no han hecho, por no dar el apoyo social o económico a sus estudiantes, regañarlos por eso, y básicamente ponerle quejas a los estudiantes, lo que han hecho mal los estudiantes y lo que ha hecho mal la familia. Nunca o muy pocas veces llamamos a la familia, convocamos a la familia a la escuela a hablar de lo que sí pueden hacer. Un padre de familia podemos invitarlo, no sé, a que nos dé una charla si es abogado, bueno, cómo es el ámbito laboral de un abogado, cómo es el ámbito laboral de un plomero, de un electricista. O sea, convocar a la familia a partir de la potencialidad. En eso no quiero detenerme mucho porque creo que eso se está haciendo de alguna manera, pero hay que enfatizar en eso, más en la potencialidad que en la carencia, porque nosotros somos los orientadores, no somos el profesor de matemáticas que le está reclamando al padre de familia que por qué no se aprendió las tablas de multiplicar. Es a partir de lo que se puede hacer y no a partir de lo que no se pueda hacer. Que ¿cómo se implementa este modelo? Es que esto ya se viene implementando, o sea, lo que decía al comienzo, ya hay acciones psicológicas, pedagógicas,
sociológicas que los orientadores ya estamos haciendo. Eso lo demostramos con las encuestas. Esto ya se está haciendo. Lo que pronto el maestro José Alberto mencionaba también es que no lo está haciendo con una visión integrada de para qué lo está haciendo, para qué lo estamos haciendo. O sea, realmente si ustedes se dan cuenta, no hay, en esencia, no hay algo novedoso que no se haya hecho antes, que aquí descubrimos, como decimos acá, el agua tibia. No, esto no es novedoso en cuanto a las acciones. Aquí lo novedoso es la estructura del modelo y el sentido que le damos a esas acciones. Enfatizamos el sentido de lo comunitario debe primar al sentido de la orientación individual, sin descartar lo que hemos venido haciendo, pero con un sentido diferente. Y en cuanto a sentido decimos, nosotros no, en el modelo enfatizamos y lo hemos discutido varias veces, no orientamos para la felicidad, ese no es nuestro interés, no es orientación para la felicidad, que es un concepto más bien de tipo comercial, de tipo industrial, de un mercantilismo barato. Orientamos para el sentido de la vida, para que lo que yo hago académicamente, para lo que yo tengo aptitudinalmente y actitudinalmente, tenga un sentido en la comunidad a la que pertenezco. Yo le digo, si no tengo sentido de pertenecer a una comunidad, pues no hay sentido de la orientación. O sea, esto no, simplemente vamos a hacer acciones y acciones y somos muy activistas. Y tal vez cierro de esta manera diciendo, mire, cuando el orientador suplanta al psicólogo, lo hace mal, a pesar de que sea psicólogo. Cuando el orientador pretende suplantar al pedagogo, lo hace mal, porque ese no es su rol en la escuela. Cuando el orientador suplanta al trabajador social, lo hace mal, porque ese no es su rol. Lo que nosotros pensamos es que sin ser, o sea, no es que todos nos volvamos psicólogos, ni que todos nos volvamos pedagogos, ni que todos nos volvamos sociólogos. No, es que tengamos una visión psicológica de la orientación aplicada a la construcción de proyectos de vida. Una visión pedagógica aplicada a la construcción de proyectos de vida y una visión sociológica aplicada a la construcción de proyectos de vida, dándole prioridad a lo sociológico. Ese es el verdadero empoderamiento. O sea, el tema aquí es de identidad del orientador. Por eso la investigación previa que nosotros hicimos en Colombia es cuál es el rol y sentido de la orientación. Pasar de eso instrumental, de hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas que nos piden que nosotros hagamos, para hacer lo que trascienda, lo que quede después de toda una gran cantidad de cosas que hacemos en la vida y en los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Aclaro, ese modelo, por ser construido en el ámbito escolar, enfatiza mucho en la escuela, pero podría ser aplicado al mundo de lo laboral. Yo estoy revisando unas ponencias que se van a presentar en Latvia, el consejo de la IOPS, y veo totalmente aplicabilidad en la reorientación. Personas que tienen que cambiar de carrera porque se acabó el trabajo, o de trayectoria de vida porque ya aquí ya no se puede, me toca hacer otra cosa. Esto es fundamental porque siguen siendo las mismas actitudes, las mismas aptitudes y el mismo sentido de pertenencia para usted poder construir un proyecto de vida o una profesión X, Y o Z. Realmente son principios universales y de pronto lo último que me queda decir es los autores. De lo que se preocupa un poco Fabiola, que me parece muy pertinente, es que sí, o sea, tenemos de pronto aparentemente una dispersión de concepciones teóricas, pero que en esencia todo se consolida en la construcción del sentido de vida. Lo que no tenga que ver con sentido de vida, allí tal vez no es relevante. Y cuando nos dispersamos, sí existe, Fabiola, sí existe un abismo entre lo que planteamos en la teoría y cómo eso llega a la práctica. Eso es totalmente cierto y eso es un aporte de este conversatorio muy importante, porque justamente nos preocupa eso, de que la teoría no vaya por un lado y la práctica nuestra por otro lado, y terminemos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hace 25, 30, 40 años. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues un aplauso sincero virtual desde acá para usted y para todo nuestro panel. Muchísimas gracias. A mí me han enseñado que en la virtualidad hacemos así para aplaudir, pero también tenemos por aquí una reacción que podemos usar para
demostrar nuestra aprobación y nuestro entusiasmo por la celebración que tuvimos el día de hoy a través de esta sesión académica. Maestro José Manuel, adelante. Doctor Amílcar, felicidades. Muchas gracias. Excelente presentación del modelo. Y creo que también excelente los comentarios, las aportaciones y las preguntas que quedaron por ahí pendientes de parte del grupo de análisis, de la mesa de análisis. Creo que nos deja claro en qué consiste el modelo, pero también nos deja claro que hay mucho por resolver. El enfoque integral que tiene el modelo y sobre todo su proyección hacia la comunidad y hacia la ecología, definitivamente no están contempladas en los modelos que venimos manejando normalmente en orientación. El alcance en comunidad pues va, digamos, al nivel de la familia, pero muy poco más allá. Esto tendríamos que repensarlo y tendríamos que hacer los ajustes necesarios a los modelos que manejamos actualmente en orientación. Y evidentemente también el enfoque ecológico es sumamente importante. Y creo que también ahí tenemos una tarea pendiente. Muchas gracias y pues quiero invitarles a todos los participantes. Estamos contando 65 personas que nos han estado acompañando a lo largo de las 2 horas que ya llevamos de transmisión y pues que hagamos un brindis virtual desde donde estemos para recordar que hoy estamos celebrando 42 años de vida de nuestra asociación, la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. Aquí estamos, 42 años han transcurrido y esta asociación se complace en seguir ofreciendo a los orientadores de México sus servicios y su representación. Estamos aquí y me gustaría, pues, si tienen a la mano una copa, si tienen a la mano un vaso para levantarlo y hacer el brindis. También maestro, me gustaría... maestro, aquí tengo un, no sé si sirve Las Marías, un mezcal Las Marías que me regalaron en San Luis Potosí, en copa dominicana, entonces que se vea que es de verdad que vale la pena echarse un buen trago por 42 Échele un poquito años. aquí a mi casa. Aquí le echamos, aquí hay para todos hay, maestra Iván. 42 años no se cumplen todos los días, vale la pena. Campo, Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, por muchos años y que vivas por muchos años al servicio de la comunidad. Salud, maestro. Salud a todos. Salud a todos. Salud. Salud con el tinto, doctora Amílcar. Salud, eso, y el tintico aquí, nos cogieron a la hora del tinto. Salud. A la hora del tinto, un buen mezcal. Bueno, salud y este mezcal, disfrute ese mezcalito, doctor. Sí, disfrute señor, ese mezcalito. Claro sí. Mezcal vecino con copa dominicana. Eso me lo mandó Arelis. Muchas gracias, Arelis. Felicidades a toda la mesa directiva actual y al consejo asesor y todos los miembros que nos acompañan. Salud. Salud. Felicidades para la AMPO. Felicidades a los participantes. Bueno, por lo menos otros 42 años. Con gusto. Propiamente no son pecados, son mandamientos. Tú debes de hacer eso. Maestro, muchísimas gracias. Ha sido un placer y más que un placer, un honor enorme que me hayan tenido ustedes en esta alta estima.
Por Para compartir este ejemplo, modelo estamos siempre a la orden. Allí les matar dejé mi correo a no amilcargrunal@gmail.com. es uno de los pecados. Para cualquier cosa estamos a sus órdenes, a su O sea, disposición, maestro. algo que diga, Y bueno, un abrazo latinoamericano. Les enviamos un abrazo bien caluroso desde esta fría Bogotá, Colombia, que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Estaremos enviándole su constancia como ponente, como conferencista, y también estaremos enviando las constancias a la mesa de análisis, a los integrantes de la mesa de análisis y evidentemente a todos los participantes. Esperamos que todos hayan llenado el formulario que subimos en el chat para que con base en esos datos podamos enviarles su constancia. José, Salud. maestro, muchísimas gracias. Salud. Gracias. Muy contento por este Salud, espacio. Luisa. Felicidades, Roberto. Salud. Fabiola, Ángeles. Nuestra frase de los aniversarios. Larga vida a la AMPO. Larga vida a la AMPO. Claro que sí. Dios les bendiga. Larga vida a la AMPO. Así es. Dios les bendiga. Igualmente. Pasen buena tarde. Igualmente, gracias. Igualmente, muchas gracias. Paola. Muchas gracias a todos. Felicidades a nuestra querida asociación. Gracias por asistir. Un abrazo virtual a todos y larga vida a la AMPO. Larga vida. Salud. Salud. Dios. Bueno, buena tarde. Estamos en